Pues empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos cuándo nos escuchas, pero nos encanta que nos escuches. Esto es Nadie se queda atrás, un podcast donde no existen límites, solo sueños. AMIA presenta Nadie se queda atrás, un podcast en el que no existen los límites, solo los sueños. Y como las verdaderas protagonistas son otras, os voy a presentar a quien me acompaña hoy en este programa tan especial desde Albacete. Ellas son Loli y Ramona. Y sin más, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Loli, cuando quieras. Elisa Belmonte estudió canto en el Conservatorio Superior de Música de Valencia y en la Escuela Superior de Canto de Madrid, donde tuvo el título superior de cantante de ópera y cantante especializada. Por resumir, un currículum muy grande. Es soprano y pedagoga. Doctora en Ciencias Médicas y licenciada en Fisiología y Ciencia de Educación. Es profesora, cantante y está comprometida con el mundo de las artes. Cuenta con numerosos premios y reconocimiento. Ha grabado varios CDs y para la Radio Nacional de España, entre otros, y ha actuado en escenarios de España, entre otros, y ha actuado en escenarios de renombre. Sería imposible resumir todo. Lo ha hecho Elisa, por eso es mejor que hablemos con ella. Pues es muy difícil, como decía nuestra compañera, resumir tanta vida y se nos han quedado un montón de cosas sin decir, pero como lo importante es que hablemos con la invitada, pues ya le damos la bienvenida, le agradecemos mucho que esté con nosotras y poco más. Elisa, bienvenida. Muchas gracias y para mí un placer estar aquí esta mañana con vosotras. Muy bien, pues vamos a empezar ya con las preguntas, ¿vale? Ramona, empezamos. ¿Qué es Elisa? ¿Cómo se define? Bueno, como dice un amigo mío, me dice Elisa Belmonte es polímata. Es decir, yo es que he tocado muchos palillos, muchas cosas, pero verdaderamente el canto me atrapó desde pequeña. Empecé a cantar muy pequeña y sí, soy cantante, pero también me considero pedagoga. Ahora además, bueno, pues soy catedrática en Madrid en la Escuela Superior de Canto. Pero me ha gustado mucho el deporte. He sido campeona de tenis aquí en Albacete varios años. He hecho un poco de todo, tocar la guitarra y sobre todo otra de mis pasiones grandes es la lectura y la cocina. Vamos, Loli, con la siguiente pregunta. ¿Cómo comenzó su historia con la música? Empecé a cantar más o menos que yo recuerde a los 4 años, es lo primero que recuerdo, imitando a Marisol. Me regalaron mis primeros zapatos de tacón, de sevillana, claro está, y entonces iba con una flor en el pelo y cantando canciones de Marisol todo el día. Después, a los 6 años, hice mi primera actuación en público, que fue cantar mi primera comunión. Mi primera comunión la hice yo sola porque, bueno, mi madre era un poco estrambótica y la hice el 31 de diciembre porque antiguamente no es como ahora, que es muy fácil viajar. Los Belmonte estábamos un poco distribuidos y cada año nos reuníamos en la casa de uno. Ese año tocaba nuestra casa y como había primos y tíos que vivían fuera de Albacete, en Valladolid, en Alicante o en Valencia, pues ese día por la mañana yo hice la comunión el 31 de diciembre y por la noche la Nochevieja en nuestra casa. Allí cantaba, se paraba la misa y yo cantaba con un cirio, con una vela en la mano. Me canté mi primera comunión, tenía 6 años, recién cumplidos casi. Después empecé a tocar la guitarra y a cantar. Canté en un festival en Madrid también, ya con 14, 15 años. Yo siempre estaba pegada a mi guitarra a partir de los 11 años. En mi casa se cantaba mucho, sobre todo en los viajes, para poder entretenernos. Cuando íbamos a Alicante, todo el día estábamos cantando. Hemos cantado mucho, los hermanos, con la guitarra. En Valencia entré en un coro
Y a partir de eso y de un viaje a Polonia es cuando decidí estudiar canto. Y empecé a estudiar canto a la vez que estaba estudiando filosofía y letras en la Universidad de Valencia. Dice que en su familia cantan, o cantaban todos. ¿Había alguno que cantaba peor y que lo tenéis más apartado? Porque es difícil, ¿eh? Cuando en una No. familia todo el mundo canta bien. Cada uno, estaban muy bien distribuidos los roles, porque cada uno hacíamos una voz. La verdad es que yo pienso que a veces cuando venía una visita, los 4 mayores que tocábamos la guitarra con 4 guitarras, aquello debía ser tremendo. Pero no, cada uno hacía una voz, buscábamos hacer segundas, terceras, hacerlo a voces, nos distribuíamos y cada uno tenía su papel. En ese momento ninguno quería destacar. Quizá yo destacaba más porque me gustaba mucho, tenía una buena voz, y también en Madrid, en el colegio, que estuve 2 años, tuve unas compañeras navarras y me enseñaron a cantar jotas navarras, y entonces yo ahí sí que sacaba toda mi voz, ¿no? Pero bueno, estaba muy distribuido. Muy bien, muy bien. Ramona. ¿Qué es para usted la capacidad? La música. Vamos con esa, ¿vale? ¿Qué es para usted la música? ¿Qué es para usted la música? La música es una expresión, la música es parte de la vida. Como decía Nietzsche, la vida sin la música sería un error. No la concibo sin música. Es más, la música nos acompaña en todo, en todos los momentos alegres. No puede haber una celebración de boda, bautizo, comunión, cualquier celebración familiar sin música. Una fiesta de un pueblo sin música. La música es parte de la vida. Es muy importante, no nos damos cuenta, pero si hubiera silencio, quizá cuando hemos tenido silencio total, más ahora con apagones, COVID y demás, la música es lo que más nos ha salvado y nos ha unido. Creo que es un elemento importantísimo de unión en el que el lenguaje no importa, porque la música une a todos los idiomas, todas las edades y todas las personas. Si la música es tan importante como yo también creo que es, y todos yo pienso que compartimos esa opinión, ¿por qué no se le da más peso, por ejemplo, en los sistemas educativos, al menos españoles? ¿Por qué no forma más parte de nuestra vida? Este es uno de los más grandes errores que tiene este país. España es uno de los mejores países del mundo. Yo he viajado por casi todo el mundo y lo puedo decir y lo digo, pero vamos, muy segura de que España es uno de los mejores países del mundo. Solamente hay un déficit con el tema musical, organizativo, institucional. No sé cómo los políticos españoles y de nuestra región no copian a sistemas como Finlandia o Austria, Alemania, en donde la música es una base fundamental de la vida. Yo he ido bastantes veces a dar masterclass a Finlandia, y en Finlandia he recibido Erasmus finlandeses. Todos tienen una profesión, un barítono con el que mantengo mucha relación, Marco Orvo. Él es viola y tal, pero es optometrista, trabaja en una óptica, pero toca un instrumento y canta en coros, y como solista es un gran bajo barítono. Otra de las que hay allí tiene su carrera como pedagoga maestra, pero toca el piano. En Austria no hay ningún austriaco que no toque un instrumento y que no lea música. Entonces, lo de España, lo siento, pero es un déficit muy, muy grande el que no se valore que la música, además la música es matemática, y quien estudia música sabemos que obtiene mejores resultados en matemática, porque la música toda se distribuye matemáticamente. La base fundamental de las notas es que es redonda, blanca, corchea, semicorchea, cada una vale 4, 3, 2, 1, cada una parte, 2 partes. Los compases que utilizamos en música están basados en números, así que el que estudia música al final obtiene mejores resultados en matemáticas y en ciencia en general. A lo largo de su carrera ha recibido muchos premios. ¿Cuál sería el más especial y por qué? Sí, la verdad es que estoy contenta porque he recibido muchos premios. Todos tienen su importancia, todos te llegan. Yo creo que más que premio, el haberme nombrado pregonera de la Feria de Albacete, para mí eso ha sido una de las cosas importantes en mi vida. Hay que ser albaceteño o hay que ser de por aquí para saber lo que puede significar esto, ¿no? Y para mí todos los reconocimientos han tenido un significado importante. No hay uno que pueda destacar especialmente sobre los demás. Yo creo que ese es importante. Y los que tienen que ver con
con la ayuda, con los demás, con el trabajo que no sea solamente salir a un escenario y cantar, sino el que ha sido por mi actitud en la vida, por mi actitud con las personas, por mi actitud con las mujeres, que me importa muchísimo el bienestar de los que tengo cerca, ¿no? ¿Qué es para usted la discapacidad? Bueno, la discapacidad, hay muchos tipos de discapacidades. Discapacidad, tendríamos que analizar o saber qué es o qué consideramos discapacidad, porque hay gente que a lo mejor cree que es fantástica, estupenda y está en el top, y luego tiene otras discapacidades que ni él mismo conoce o ni ella misma, ¿no? La discapacidad es probablemente un fenómeno que nos hace ser un poco diferentes, tener unas visiones distintas o unas capacidades físicas distintas, pero no por eso te va a mermar o quitar la posibilidad de hacer muchas cosas. ¿Ha trabajado, pregunto, sin saberlo, ha trabajado con personas con discapacidad el tema musical? Porque puede ser muy útil. Sí, bueno, yo particularmente no tanto, he tenido algunos casos. Por ejemplo, he tenido un caso en Albacete de una persona amiga, muy amiga, que tuvo un accidente cardiovascular, estuvo en coma 48 horas y cuando despertó ella tenía una afasia de Broca. Como sabéis, bueno, las afasias hay de Wernicke o de Broca. La afasia de Broca tienes organizadas, tu cerebro está organizado, pero no puedes verbalizar las palabras, no puedes hablar, no puedes comunicarte y es muy estresante porque, sin embargo, tu cerebro procesa perfectamente todo. La de Wernicke es al revés. La persona habla, que parece que qué maravilla cómo habla, y luego la desorganización la tiene en la cabeza. Con esta persona amiga mía reconstituimos, bueno, se volvió a hablar. Estuve durante mucho tiempo trabajando con ella. Primero grabamos los 138 capítulos de Platero y yo. Ella grabó todo, se iba a su casa y empezaba poco a poco a repetir lo que yo decía para ir recobrando las palabras que fue recobrando a partir de las grabaciones. Empezaba, Platero es pequeño, peludo, blanco, en fin, a recitar todo, paraba y recitaba. Pero lo más interesante fue la parte musical, porque se le habían olvidado muchas cosas y no reconocía las palabras, y pudimos, a través de canciones de su época de juventud, con un buen amigo que trabajaba en radio, nos grabó CDs de las músicas de cuando ella era joven y no había perdido todo esto. Y entonces, pues, cantando con un sorbito de champán, esas canciones de los brincos, y la otra noche bailando estaba con Lola, ese tipo de canciones melódicas, empezó a recuperar. Incluso cuando venía a casa y tocaba el dictáfono, no podía decir el nombre, pero se lo enseñé a hacerlo cantando. Y entonces cantando sí que pude. Yo llevé esto a un congreso de música y medicina, como ejemplo de que a través de la música se pueden recuperar. Sabemos que incluso con el Alzheimer también. Yo he tenido como compañera a una compañera que era ciega y hicimos la carrera juntas. Tenía una voz maravillosa y, bueno, la verdad es que luego no ha podido desarrollar una carrera porque en el escenario, siendo ciega, era muy complicado. Ha hecho conciertos ella sola, es una gran arpista y una soprano increíble, vive en Valencia, y esta persona realizó la carrera. Ahora sé que, bueno, que tiene un puesto que vende cupones en Valencia, pero bueno, cupones, y canta y sigue tocando el arpa. Y también un alumno que hemos tenido en la Escuela Superior de Canto con Asperger, bastante profundo y sin embargo la voz maravillosa. Tanto es así que terminó la carrera en la escuela, tiene una voz de barítono impresionante y ha sido seleccionado el año pasado en el programa Crescendo del Teatro Real, y también ha podido desarrollar ese talento, ¿no? Siendo complicado. Al principio fue complicada la carrera, pero después ha hecho una carrera de barítono importante. Nos preguntamos si también sucede o puede ayudar a las personas que tartamudean, por ejemplo, que hablando tartamudeen pero cantando perfecto, sin problema. Absolutamente. Yo, en la época que tuve una consulta de voz en Albacete, esto nosotros llamamos una disfemia, y cuando hay un problema, es siempre un problema rítmico. Y he tenido algunos casos. Me acuerdo de una chica que era de la provincia de Cuenca, que era monísima y tal, y ella tenía unos bloqueos de bastantes segundos, y con un metrónomo en casa, tic, tac, tic, tac, y después cantando con canciones, fuimos recuperando bastante. La música ayuda muchísimo porque
He tenido el año pasado una alumna Erasmus italiana, también con una disfemia, tartamudeaba, pero cuando se podía cantar, no. Y entonces también el estrés que le generaba, intentábamos trabajar para que la preparación de antes se pudiera expresar, porque en el momento que empezaba a cantar, el ritmo, y cuando alguien tenga un problema de tartamudez es importante que se acompañe de un ritmo, porque eso le hará arrancar más fácilmente y entrar en el ritmo, en la melodía de la voz hablada. Qué maravilla. ¿Cuál crees que es el papel de la música en la educación? Muy importante, la música es fundamental, sobre todo en las edades tempranas, es fundamental que haya una base de música. En los niños que antes de empezar la escuela y en parvulitos, ahora no sé cómo se llama ya, pues todo se hace con canciones. Yo tengo un nieto ahora de 10 meses y estoy todo el día cantándole, porque además viven lejísimos, ahora han venido a España, van a estar en España un poco tiempo, y estoy cantándole todo el día para enseñarle las canciones que canta todo el mundo cuando los pollitos hacen pío pío, es que tienen hambre, es que tienen frío. Todo el día estoy cuando los pollitos... Bueno, pues estoy con los pollitos, al cocherito le haré, debajo un botón, ton, ton. Es buenísimo porque también hay mucho ritmo ahí. Y me decía su madre y la abuela, que vive en Varsovia, y dice, bueno, este niño tenía 9 meses y pico cuando ha venido a España, y le cantaba y el niño se pone a bailar. Entonces dice la madre y la abuela, pero ¿cómo ese niño sabe que se tiene que mover? Nadie se lo había enseñado. Bueno, yo quizá me muevo cuando le estoy cantando, y entonces el niño le hablas, le pones música y se mueve. El ritmo es importante a la hora de compatibilizarlo con la educación. Ritmo y educación y música, fundamental. ¿Todos podemos cantar bien? Podemos cantar. Es que lo de bien es una apreciación un poco... Depende para quién. Quiero decir, sí se puede educar el oído. Hay gente que dice, es que yo no tengo oído. Tal. Esto se puede educar. Puede costar más o menos, se puede educar. Lo que no se puede hacer es como en épocas, tú cantas muy mal, tú fuera. Me han echado del coro y todas esas cosas que se hacían muy antes. pedagógico, ¿verdad? Sí, que los pobres niños quedaban ya marcados para toda la vida. Y dicen, no, a mí es que me echaron del coro. Pero ¿por qué? ¿No? Yo en la escuela de canto pues tengo gente que es muy artista y lo ves desde el primer momento, y hay otra gente que le cuesta más, pero vamos, antes de ser o querer ser cantante, para empezar a estudiar música, yo creo que cantar es fundamental y hay que enseñar a cantar. Lo malo es que hay maestros que solamente han tocado un poco la flauta en magisterio y no cantan mucho. Y a mí me parece que, sobre todo con los pequeños, que es fundamental, porque ahí ya empieza la educación del oído. Ahí empieza la educación del oído, de las formas de cómo compartir con los demás. Muy bien. ¿Considera que la mujer está equiparada a los hombres en la música? No, ni en la música ni en nada. No, la mujer no está equiparada. Hemos conseguido muchísimo, pero nos queda muchísimo que conseguir aún. De hecho, a la Filarmónica de Viena no han entrado mujeres en la orquesta de la Filarmónica de Viena hasta hace 5, 6 años, 8 años. Hay aún sitios en los que las mujeres no entran. Y directoras de orquesta hay pocas, y a veces van por el cupo de directora, que queda muy bien que venga una mujer, cuando verdaderamente las capacidades son tremendas. Hay cantidad de mujeres que están dirigiendo muy bien, pero hay estamentos en los que es difícil aún. Y en la música vemos que la tendencia es más a mujeres guapísimas con cuerpo estupendo y que salgan en bikini o medio, iba a decir, sí, en bragas y sujetador, sí. Y ya está. Se puede decir. Sí. Y entonces, bueno, eso está bien, ¿por qué no? Si el que quiera mostrarse, pero me parece que falta mucho que hacer aún. Sí. La ópera y la zarzuela son géneros que tienen a veces complicado llegar a un gran público. ¿Ha sentido que ha tenido que pelear por un hueco? Lo he sentido muchísimo porque pertenezco en una comunidad maravillosa, me encanta ser de Albacete, de Castilla-La Mancha, pero desgraciadamente no tenemos un teatro de ópera, no ha habido teatros o unas zarzuelas asentadas. Hay varias compañías, yo he tenido una compañía de zarzuela, pero hacerse un hueco a nivel nacional o internacional,
difícil. Es como si un chico de Albacete quiere ser esquiador profesional de alta montaña en nieve. Pues en Albacete cuesta. O esquí acuático, por ejemplo, pues hacer esquí acuático siendo de Albacete cuesta un poquito más. Y ha costado. La zarzuela durante un tiempo sí ha tenido mucha raigambre y además hemos tenido algunos compositores como el maestro Guerrero que han hecho una gran labor, pero nos falta mucha educación de la base. A mí me parece que hay que partir de la base para seguir. La ópera es una maravilla y la verdad es que cuando se le conoce y se canta ópera y se entra dentro de ese mundo, que es el mundo de la ópera es global, porque hay orquesta, cantantes, coro, bailarines, decorados, vestuario, hay tantas cosas, pero bueno, eso es complicado. Que es, no sé, algo que recuerde como un logro, de decir, madre mía, me ha costado, pero al final lo he hecho. Sí, hay varias cosas. Para mí, el haber cantado en determinados sitios a nivel internacional, pues ha sido muy importante. A veces he cantado en Viena varias veces, por lo menos 6 veces, pero 2 de ellas he cantado dos óperas, Don Giovanni, en el Ayuntamiento de Viena, delante de 1.400 austriacos que conocían a Mozart. Cantar uno de los roles de Don Giovanni, pues a veces no te lo crees que puedas estar en el sitio tan maravilloso cantando. Después ese mismo director me llamó para hacer Don Carlo de Verdi y lo debuté en lo que se considera el Escorial vienés. Igual, encontrarte allí cantando Don Carlo con un elenco yo era la única española, bueno, pues te da mucha satisfacción. Otra cosa muy importante, canté en París para la despedida de Federico Mayor Zaragoza en la UNESCO y yo miraba y estaba cantando para representantes culturales de 170 países. Y claro, cuando estás mirando y estás viendo que cantas para una cantidad de, no solo porque había más de 2.000 personas, sino representantes culturales de 170 países, no te lo crees. Estaba en el escenario, eran Lluís Llach y Joaquín Achúcarro, el pianista, y yo, y gran satisfacción en esos momentos. En Nueva York también, el Carnegie Hall, cuando ves dices, madre mía, pues aquí en estos camerinos me contaban, pues ha estado desde todos, Sting, Caballé, todos los más grandes, Queens, todos. Y entonces dices, bueno, estar aquí en este Carnegie Hall de Nueva York, pues muy impresionante. Pero también cantar en Madrid, en la Plaza Mayor, el día de San Isidro, delante de 10 o 15.000 personas en aquella plaza, cantar el día de San Isidro, pues también. Y cantar en la feria de Albacete el día de la apertura de las puertas, pues para mí también importante. ¿Echa algo de mano? De menos. ¿O de menos? Sí, creo que una cosa, y es no haber hecho nunca una rosa del azafrán, la zarzuela del maestro Guerrero, que es propiamente manchega y que la he hecho por toda España, y no haberla hecho en Albacete. Esa es una herida que sí, porque por un momento era mi hermana alcaldesa, luego dejó de ser alcaldesa, luego estaba mi marido en el mundo de la cultura y para que nadie dijera o pensara, pues yo me he quedado sin poder cantar una rosa del azafrán, que tengo la rosa del azafrán de oro, la insignia de oro que me han concedido. Y sí, eso para mí sí ha sido una pena que mis paisanos, porque bueno, la he hecho en Almansa, en Ellín, en Villarrobledo, sí que la he hecho en la comunidad, en toda la comunidad, pero no la he podido hacer en Albacete y creo que esa es la única espinita que tengo. Bueno, pero no es tarde. No existen límites, solo sí, sueños. Para la voz sí. Ya, yo soy realista. La zarzuela, la rosa del azafrán, la sagrario, el ama sagrario, es muy dura. Y ahora tengo grandes alumnas que la están haciendo y eso me da mucho orgullo haberles preparado este rol para que lo puedan hacer. Sí, sí, todo tiene hay que saber retirarse y no hacer el ridículo, y saber cuándo estás. Ahora yo canto poesía, canto otras cosas, pero canto cosas no tan comprometidas. Bueno, pues una pena. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a una mini sección muy pequeñita en la que las preguntas, en vez de ser así tan más serias, pues son más desenfadadas. Y lo que pedimos es una respuesta más rápida, ¿vale? Muy bien. Menos reflexiva y más rápida. Muy bien. Cuando quieras, Loli. A ver, si un día se levanta y no es capaz de afinar, ¿qué haría?
Qué difícil, no me lo planteo, pero si no soy capaz, pues tocar eso mismo, intentar tocar con manos, con pies, rítmicamente. Si tuviera que elegir, ¿qué preferiría ser? ¿Nódulo o un pólipo? Nódulo, porque el nódulo se va, el pólipo es quirúrgico. Cuando ya tienes un pólipo, te tienen que operar. He tenido muchos casos en mi consulta y los nódulos se van un nódulo, claro. Qué bueno. ¿Cuál es la nota musical más aburrida? Depende. Cuando estás en un re menor, quizá, o en un do menor, según qué obra. La tonalidad menor siempre es triste. ¿Y la más divertida? ¿Por qué? Sol mayor, sí. La clave de sol y el sol mayor, que es donde cantamos todo cumpleaños, feliz. Sol mayor siempre. es buen rollero. Claro, o mi claro. mayor, son acordes Sí, buen rolleros. Claro. Claro que sí. Y la última... ¿Por qué? No, hombre, la última pregunta, mujer. Si la ópera fuera un deporte, ¿cuál sería y qué indumentaria vestiría? Pues la ópera, si fuera un deporte, tendría que ser para mí baloncesto, aunque el tenis ha sido mi gran deporte, pero el otro deporte que hemos practicado siempre, todos, mis hijos, mi marido, es el baloncesto. Porque el baloncesto es un equipo, hay que ser conjunto, no vale hacer una individualidad. Como en el tenis, en el equipo, en el baloncesto, todo se comparte y todo se hace. Y en la ópera igual, no vale, aunque haya una gran diva, si los demás cantantes o el director no están afinados y bien, se desmonta todo. Tiene que haber un conjunto cohesionado y equilibrado. Muy bien, pues ahora ya que estamos terminando, nos queda la última parte, que es una mini moraleja, una frase que resuma algo que hemos aprendido, que también nos lo va a hacer Loli, a ver qué hemos extraído de hoy. A ver, con todo lo que nos has contado, vemos que es importante luchar por nuestros sueños y que hay que formarse siempre y que la música debe estar siempre en nuestra vida. Bueno, pues sí. Esto queda un poco de resumen, muy resumen de todo lo que hemos hablado, y si nos quieres dejar alguna cosita más. Claro, bueno, nada, que he estado muy a gusto, muy bien, que me parece que habéis hecho algunas preguntas muy interesantes y que no dejemos de escuchar música, pero sobre todo de cantar, porque pájaro que no canta, algo tiene en la garganta. Eso es. Bueno, decían antes, esto se nos va un poco del esquema general, pero decían, a cantar, ¿no? Y digo, yo no le he dicho nada, pero ahí la tenéis. Que vamos a cantar aquí, es que es complicado. Sí, a capela. A capela, no sé. De España vengo, soy de Albacete, en mis ojos me traigo luz de su cielo y en mi cuerpo la gracia de la manchega. De España vengo, de España soy, y mi cara serrana lo va diciendo, y mi cara serrana lo va diciendo, que ha nacido en España, por donde voy. Bueno, menudo final, chicas. Bueno, la gente no lo ve, pero tenemos a Loli y a Ramona flipando, claro, como no puede ser de otra manera. No lo había pensado en algunas anécdotas o cosas, porque digo, a ver si me van a preguntar anécdotas, y estaba pensando en esto, pero no lo encanta. Aquí nunca sabes por dónde vamos a salir, es lo divertido de este programa. La voz que tiene. Muchas gracias. Pues ahora sí que despedimos esto, y esto ha sido Nadie se queda atrás, un podcast donde no existen límites, solo sueños. Queda atrás, un podcast de AMIAB en el que no hay límites, solo sueños.